Saludos y bendiciones para todos los hermanos, para todas las hermanas, también para los amigos y amigas que tienen la oportunidad de ver una enseñanza más, una explicación, una exposición de la palabra de Dios que los ayudará a entender un poco más acerca de las grandes verdades que de Dios están plasmadas en la Biblia, inspiradas por el Espíritu Santo. Y nosotros, como hombres, también mujeres de Dios, que el Espíritu Santo ha establecido como líderes, como maestros, como predicadores de su palabra, para enseñarle a su iglesia toda la verdad que Dios quiere transmitirles para que lleguen a la estatura, al nivel del varón perfecto, como se refiere en Efesios capítulo 4, versos del 11 al 17, para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, y este varón perfecto es Jesucristo. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra, quiere llevarnos a este nivel de conocimiento para que podamos hacer la voluntad de Dios aquí en esta tierra. En esta nueva oportunidad vamos a tocar una enseñanza que está enmarcada dentro de la serie de enseñanzas que tienen que ver acerca de la entidad divina de la deidad en tres personas. Toda esta doctrina que tiene que ver con la deidad en tres personas es una enseñanza que es muy rica en revelaciones, es muy rica, muy amplia en la palabra de Dios, abarca totalmente toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y por ser una verdad establecida en el reino de los cielos como una verdad de Dios, por ello es que en a todo lo largo de la escritura podemos encontrar pruebas de que esta verdad, de que esta doctrina es una verdad de Dios establecida en el reino de los cielos para darnos a conocer la identidad de las tres personas de la deidad y sus propósitos en relación con el hombre. Para entrar directamente en este tema, no hacer una introducción tan larga, repito el título de la misma, de esta enseñanza, que se llama o se titula ¿Quién es el ángel de Jehová? La frase el ángel de Jehová es una expresión que se encuentra solo en el Antiguo Testamento. No está en otra parte de la escritura del Nuevo Testamento, solamente se encuentra en el Antiguo Testamento. Y la misma no hace alusión a la persona de ningún ser angelical. Esta frase no está refiriéndose a un ser angelical, bien sea un ángel, bien sea un arcángel, un querubín, un serafín. Esta frase no es aplicable a ninguna de estas clases angelicales, sino que esta frase, el ángel de Jehová, se utiliza únicamente para referirse a la segunda persona de la deidad. La expresión el ángel de Jehová nunca, como acabo de decir, se le aplica a un ser angelical. Todas las clases de seres angelicales que se describen en la Biblia son llamados simplemente ángel o ángeles o espíritus ministradores, pero nunca el ángel de Jehová, porque como les acabo de decir, esta es una expresión que se le aplica únicamente a la segunda persona de la deidad. En el Antiguo Testamento, a la segunda persona de la deidad, o la segunda persona que conforma la entidad divina de la Trinidad, era mayormente conocido, por su más alto título como Jehová de los ejércitos o Jehová el Dios de los ejércitos. Y estos grandes títulos los tenía porque, siendo la segunda persona de la deidad y teniendo la misma deidad del Padre, era el príncipe y comandante de todos los ejércitos celestiales delante de Dios el Padre, como bien se puede describir en las siguientes escrituras, como en 1 Samuel capítulo 4 en el versículo 4 que dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. En Amós capítulo 5, en el verso 14 dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos,
estará con vosotros como decís. De esta manera, en estas dos escrituras se nos revela, se nos da a conocer que estos son los dos grandes títulos por medio de los cuales se podía identificar a la segunda persona de la deidad durante el Antiguo Testamento. No son las únicas expresiones por medio de las cuales se le daba a conocer así o de esta manera la segunda persona de la deidad. Solamente que estos dos eran los títulos más grandes que se le daban a la segunda persona de la deidad de la cual estamos hablando. Y claro, por causa de los propósitos que Dios el Padre venía realizando con el pueblo de Israel, la segunda persona de la deidad hizo muchas apariciones físicas, dándose a conocer a los personajes del Antiguo Testamento por su nombre personal como Jehová, también como el ángel de Jehová y también como el príncipe del ejército de Jehová, como podemos ver en las siguientes escrituras. Génesis capítulo 18 en el verso 1 que dice: después le apareció físicamente Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda al calor del día, hablando de Abraham. Génesis capítulo 22 en el verso 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Josué capítulo 5 del verso 13 al 15 que dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. De esta manera, estas tres escrituras nos revelan además de que aquellos dos grandes títulos por medio de los cuales era conocido la segunda persona de la deidad, en este caso nuestro Señor Jesucristo, antes de venir al mundo como hombre mortal, pues se le conocía como Jehová de los ejércitos, Jehová Dios de los ejércitos. También se le conocía por su nombre propio, por su nombre personal como Jehová. Se le conocía también como el ángel de Jehová y se le conocía también como el príncipe del ejército de Jehová, conforme a uno de sus dos grandes títulos: Jehová, Dios de los ejércitos. Estas escrituras claramente se refieren a la persona o a la segunda persona de la deidad, que bien podemos identificar como nuestro Señor Jesucristo, y a lo largo de este material, de esta enseñanza que ustedes están viendo y que espero que continúen viendo hasta el final de las mismas, que creo que abarcará unas 3 o 4 partes, para que puedan entender completamente toda esta verdad que encierran estas escrituras en cuanto a la segunda persona de la deidad. La secta unicitaria, a todos sus graves errores doctrinales, que tiene como base y fundamento de su herética y apóstata doctrina, le añade una característica nueva a la doctrina de su Dios multifacético, porque según ellos, su Dios multifacético puede ser las veces de Dios el Padre, cuando se le busca como tal. También puede ser las veces del Hijo, cuando es necesario, y además también hacer las veces del Espíritu Santo cuando lo considere correcto. Pero aunado a esto, los miembros de esta secta afirman también que durante el Antiguo Testamento su Dios multifacético podía también transformarse en un ángel común para hablar de los personajes del Antiguo Testamento, según la creencia de esta secta. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Hay muchas cosas extrañas que suceden en el universo unicitario. Parece que su Dios multifacético no tiene mucha ayuda para el inmenso trabajo que tiene que realizar. Parece que no tiene servidores. Todo lo hace él solo. No necesita la ayuda de nadie.
no necesita a nadie, todo lo hace él solo. Si necesita realizar cualquier actividad, dependiendo de la faceta en la que se quiera manifestar, pues sufre una metamorfosis él mismo y se transforma en aquello que necesita para poder realizar aquella tarea que tiene que realizar, porque todo lo hace él solo, no tiene a más nadie en todo su universo. Este Dios unicitario, si quiere comportarse como padre de los que creen en él, pues se transforma en el Padre. Si necesita salvar a alguien, según lo errado de la doctrina salvífica de esta secta, pues entonces se transforma en el Hijo para que invoquen su nombre durante el bautismo en las aguas para poder ser salvo, porque no pueden ser salvos de otra manera si no se bautizan en las aguas. Y si sus creyentes lo necesitan como el Espíritu Santo, pues se les transforma en el Espíritu Santo para que lo puedan usar como lo necesitan. Y además de esto, si este Dios unicitario necesita enviarles un mensaje a cualquiera de los miembros de sus sectas por medio de un ángel, como no tiene servidores, ya que él está solo en su universo, pues se transforma o se disfraza como un ángel y se le presenta a los miembros de su secta para darles el mensaje que le quiere dar. Y si sus miembros necesitan del cuidado de un ángel, entonces este Dios multifacético se transforma o se disfraza en el ángel de Jehová y va y los cuida como el ángel de Jehová. Este Dios unicitario sí que tiene un arduo trabajo que realizar con los creyentes de su secta. Todo lo hace él solo. Es un super Dios. No necesita la ayuda de nadie. Lo único que necesita es su poder multifacético para transformarse en lo que quiera o un armario lleno de disfraces para complacer a los miembros de su secta. Por lo demás, no necesita más nada. Está completo en él mismo. Cuando nosotros estudiamos toda la doctrina de esta secta herética y pagana de la unicidad, pues no podemos salir más que asombrados de ver la locura de los inventos doctrinales de esta secta. Nosotros, como Iglesia de Jesucristo, sabemos y entendemos por la palabra de Dios que esto no es así. Y no lo es porque conocemos los macroerrores bíblicos que esta secta comete al entender erróneamente el contenido de las Sagradas Escrituras. Ya lo he dicho anteriormente y lo tengo que volver a repetir. La secta unicitaria comete los errores que comete porque ellos no son Iglesia de Jesucristo y no lo son porque no han nacido de nuevo. Y no han nacido de nuevo porque no son salvos. Y no son salvos porque no creyeron en Jesús de la manera como está establecido en la Biblia, sino que inventaron su propia doctrina salvífica para creer en Jesús y tratar de alcanzar la salvación por medio de una manera totalmente contraria a lo que establece Dios en su palabra. Nuestro Señor Jesucristo estableció la salvación de la manera correcta como se establece en su palabra, que es por medio de su muerte y resurrección, creyendo en Él como Hijo de Dios y creyendo que Dios lo resucitó de los muertos. No se necesita más nada, no hay que añadirle más a esta verdad. Pero como estos asuntos no convienen o no vienen al caso, quise dar esta pequeña introducción para hablarles acerca del contraste que tiene esta secta unicitaria con respecto a esta verdad que estamos hablando, acerca de la identidad del ángel de Jehová durante el Antiguo Testamento, que vamos a explicar claramente que este ángel de Jehová, que este Jehová, que este príncipe del ejército de Jehová, que este Jehová de los ejércitos o Jehová Dios de los ejércitos es la segunda persona de la deidad, que es nuestro Señor Jesucristo antes de venir al mundo como hombre y también como con el nombre que se le dio cuando nació en este mundo como hombre mortal. En el desarrollo de este tema vamos a conocer por medio de las Sagradas Escrituras quién es el ángel de Jehová y conoceremos también cuál de las tres personas que conforman la entidad divina de la Trinidad o de la deidad fue la que se le manifestó a los personajes antiguos testamentarios como Jehová,
como Jehová de los ejércitos, como Jehová Dios de los ejércitos, como el ángel de Jehová o como el ángel del pacto, como se refiere en el libro de Malaquías. Y para tener claro el porqué a algunos de aquellos personajes antiguos testamentarios, la segunda persona de la deidad se les presentó mayormente como el ángel de Jehová, se debe examinar detenidamente la definición del término ángel para poder entender el por qué, si siendo Dios, la Escritura registra en muchas partes que a la segunda persona de la deidad se le llamó el ángel de Jehová. Y esta situación tiene que poner a meditar a todo el que lo haya leído en la palabra de Dios. Porque al llamársele a la segunda persona de la deidad el ángel de Jehová, obligatoriamente tenemos que hacer un alto en la lectura bíblica y preguntarnos por qué la Escritura se refiere a Dios como un ángel. ¿Es acaso Dios un ángel? ¿Se parece Dios a un ángel? ¿O se transforma Dios en un ángel como lo afirma la secta unicitaria? ¿A qué se refiere la Escritura cuando llama a Dios ángel? Ningún cristiano puede darle una lectura simple a estos pasajes. Que se lo den a aquellos que no tienen la naturaleza celestial y que por ello cometen los macroerrores bíblicos que cometen, pero no nosotros, no los que hemos nacido de nuevo, porque además de tener la naturaleza espiritual necesaria para entender las Sagradas Escrituras y de tener también la sabiduría de Dios en nuestros espíritus y de tener además al Espíritu Santo, quien nos revela e ilumina la verdad de la palabra de Dios, pues por todos estos motivos nosotros estamos completos en nosotros mismos, no solo para darle la lectura correcta a las Sagradas Escrituras, sino también para darle la interpretación correcta. Nosotros como cristianos no podemos leer grandes contrastes en la Biblia como estos y pasarlos por alto como algo natural en la lectura bíblica. Cada vez que en el estudio de la palabra de Dios nos encontramos o nos encontremos con contrastes como estos, en donde a la segunda persona de la deidad, quien es Dios como Dios el Padre y como Dios el Espíritu Santo, y que leamos cómo en estas escrituras se le llama ángel a la segunda persona de la deidad, esto tienes que hacernos dar un alto en la lectura bíblica, para que con la sabiduría que tenemos de Dios y la revelación y la iluminación del Espíritu Santo, pues podamos entender el por qué se inspiró el registro de ello, porque no en vano se escribió tal información, por algo fue que se escribió lo que se registró en cuanto a este asunto. Y por supuesto, nosotros entendemos que fue por algo que se registró en la Biblia, de que a Dios, a la segunda persona de la deidad, se le llamara ángel. Y fue para darnos a conocer conforme a todas las grandes revelaciones que tienen que ver con las enseñanzas acerca de la doctrina bíblica de la deidad en tres personas, para que conozcamos todo lo relacionado con los propósitos de las tres personas que conforman la entidad bíblica de la Trinidad en su relación con el hombre. Por esto fue que se registró tal verdad en la Biblia, para que conozcamos más acerca de las tres personas de la deidad y su relación con el hombre. Y para entrar al punto de la definición del término ángel, para que podamos recibir la revelación del por qué a la segunda persona de la deidad se le llamó el ángel de Jehová, debemos estudiar dicho término dentro del idioma en el que se registró la inspiración del mismo, es decir, dentro del idioma hebreo, y lo explicamos de la siguiente manera. El término ángel dentro de la escritura hebrea está descrito con el término malak, que significa literalmente ángel o mensajero. Nunca es correcto traducir o interpretar el término malak solamente como ángel, para referirse a un ser angelical, ni tampoco solo como mensajero, para referirse a una persona que lleva o trae un mensaje, porque este término tiene ambos significados. Y para poder entender cuándo la escritura se está refiriendo a uno y otro caso, solo es posible conocerlo cuando se estudia el contexto en el que se está haciendo uso de dicho término. Solo así se podrá identificar si el término malak se está refiriendo a un ser angelical
o a una persona que es enviada en calidad de mensajero. Por colocar un ejemplo, si yo le dijese a una persona que fuera a llevarle un comunicado a alguien que está lejos de mí, esa persona a quien yo enviaría iría hacia donde yo le indiqué en calidad de ángel, es decir, en calidad de mensajero, puesto que lleva un comunicado que dar. Pero esta situación en la que yo estoy involucrando a esta persona como mensajero o como ángel, no hace de esa persona un ser angelical, porque sigue siendo la misma persona, solo que ahora está en calidad de mensajero, en calidad de ángel, en calidad de malak, según el término, según la definición de este término. Esto es algo que tienen que entender muy bien, muy detenidamente, para que puedan comprender el uso de este término dentro de la escritura del Antiguo Testamento. Cuando usted vaya a leer la Biblia, debe tomar en cuenta el contexto anterior y posterior al término en específico, porque es así como usted podrá entender claramente si él mismo se está refiriendo a un ser angelical o a una persona que está en calidad de mensajero. Miremos estos dos ejemplos que se nos presentan en la escritura con respecto a este tema. El primero es el de una visión que se le presenta al profeta Zacarías, donde leemos en el capítulo 2, en el versículo 3, que dice: y he aquí salía un ángel. El término allí hebreo es malak, que hablaba conmigo, y otro malak le salió al encuentro. En este primer ejemplo podemos notar, según el contexto de la escritura, que se está hablando no de personas, sino de seres angelicales, porque los mismos, por supuesto, los seres angelicales que aparecen envueltos en esta visión, se están describiendo, valga la redundancia, dentro de una visión que se le está dando al profeta Zacarías. Y en él mismo se nombra a más de un malak, es decir, a más de un ángel, por lo que se descarta también que en esta escritura se esté hablando acerca de la segunda persona de la deidad. Y esto porque no se menciona la frase correcta de el ángel de Jehová. Solamente se habla de malak por un lado y de malak por el otro, haciendo referencia a dos seres angelicales que están envueltos dentro de una visión que se le presentó al profeta Zacarías. Y por este contexto que podemos entender de que no se está refiriendo a la segunda persona de la deidad, sino a un ángel común. Y tampoco se está haciendo referencia a una persona que está en calidad de mensajero, sino, como lo acabamos de decir, que se está haciendo referencia solamente a dos seres angelicales. En el segundo ejemplo lo podemos encontrar en la segunda carta, perdón, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 18, en el verso 26, que dice: vio el atalaya otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es malak, mensajero. En este segundo ejemplo podemos notar también, por el contexto de la escritura, que la misma no se está refiriendo a un ser angelical, sino a un hombre común y corriente que está en calidad de malak, en calidad de mensajero. En esta escritura podemos entender de que este término no se está refiriendo a un ser angelical, tampoco está haciendo referencia a la segunda persona de la deidad, sino que está haciendo referencia a un hombre que está en calidad de mensajero, y en el cual se le aplica el mismo término malak. Y es por ello de que cuando usted vaya a leer la Biblia y se encuentra con estos términos, usted tiene que inmediatamente leer el contexto de esa escritura, leyendo los versículos anteriores y posteriores del mismo, para que pueda entender si el término que se está utilizando en dicho versículo hace referencia a un ser angelical o a una persona que está en calidad de mensajero.